Share. Ahora sí. Doctor Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Luis Nantes, doctor, ¿está por ahí? ¿Qué tal? Dígame, doctor. No, el doctor Luis Nantes está por ahí. Hola, sí, estoy acá. Ahí Hola, está, amigo. perfecto. Ahí estamos todos. Bueno, bienvenidos el día de hoy a la videoconferencia sobre selección de aditamentos protésicos. Yo sé que ese es un tema sumamente interesante y es una de las rompederas de cabeza, ¿no?, para los profesionales odontólogos que estamos dedicados a la parte de la implantología. Si bien es cierto ahora con esto de la cirugía guiada, es mucho más fácil, ¿no? Ya que la planificación es absolutamente digital desde el inicio, ¿no? Sin embargo, hay casos que salen fuera de lo común, ¿no? Y para quienes todavía están entrando al campo de la cirugía guiada, es todavía complicado en algunos casos, ¿no? No importa, dijo, gracias. Entonces, para iniciar la dinámica, le vamos a explicar, en primer lugar, agradecer a nuestros amigos de la empresa Sin Implantes, ¿no? A quienes damos también nuestro agradecimiento a través de la señorita Giovanna Carboni, yo sé que nos está viendo por ahí. Hay una expectativa tremenda. Hasta este momento estamos ingresando más de 100 personas. Y un cariñoso abrazo para ti y para todos los amigos, todos los hermanos de la familia SIN. Dar la bienvenida también a todos los odontólogos que estamos acá en este momento y que están ingresando, que no solamente somos los peruanos que estamos en cuarentena, sino que tanto esta expectativa de conocimiento en la cuarentena también lo compartimos con nuestros hermanos de Brasil, que también están en cuarentena, y hacia los cuales le damos también nuestra cordial bienvenida a los colegas de Bolivia, a los colegas de Colombia, a los colegas de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de México, de Estados Unidos y también de España, ¿no? Creo que es una bonita ocasión para poder compartir estas experiencias y sobre todo realidades diferentes, ¿no? Y para empezar, la dinámica decía iba a ser de la siguiente manera. Yo voy a presentar 3 casos clínicos de manera rápida, ¿sí?, de una rehabilitación en la zona anterosuperior, ¿no? Básicamente, en países como en Sudamérica, creo que es bastante común, en Bolivia, Perú, Ecuador, compartimos creo esto más, que las personas que tienen, que están en la juventud y que presentan apiñamiento dentario, aunque parezca una herejía en estos tiempos, no suelen hacer ese tratamiento de ortodoncia por cuestiones económicas y terminan haciéndose la extracción y colocándose un puente, ¿no?, de 6 piezas, 8 piezas, qué sé yo, o se colocan una PPR. Entonces, lo que sucede en el tiempo es que estas personas crecen, ¿no?, y en un momento determinado van a nuestro consultorio y dicen, doctor, he crecido, ahora tengo recursos, tengo las posibilidades, quiero ponerme implantes. Entonces, los rebordes alveolares están atróficos, las encías también no tienen a veces la calidad y el volumen suficiente, y el paciente quiere ponerse los implantes. Entonces, nos encontramos si el paciente ha recibido un tratamiento de PPR con unos caninos que están girados y vestibularizados, lo cual convierte la arcada ovoidea en una arcada cuadrangular y la zona anterior completamente recta, y sobre todo la zona anterior, ¿no?, la zona incisiva, en una clase 3 esqueletal, lo cual hace muy difícil la planificación desde el punto de vista quirúrgico y también desde el punto de vista protésico, ¿no? Y si acaso ha recibido un tratamiento de prótesis fija, es evidente que la zona el hueso, el hueso alveolar alrededor de los incisivos también se ha reabsorbido y tiene unos pónticos que son enormes, ¿no?, que son grandes no solamente en altura, sino también en grosor. Entonces vamos a ver 3 pacientes que tienen 2 pacientes que tienen estas características y uno unitario que también ha sido solucionado de una manera bastante peculiar, ¿no? Vamos a ir luego, una vez que presente estos 3 casos, va a continuar Luis Nantes, ¿no? El profesor Luis Nantes, quien gentilmente es amigo de la casa, es peruano de corazón, ¿no? Y desde ya también le damos una calurosa, ahí está, una calurosa bienvenida, y él se va a encargar inmediatamente después de mi presentación de estos casos clínicos de analizar, de presentar la teoría, ¿no?, para ver de qué manera nosotros podemos simplificar estos problemas, ¿no? De tal manera que ya con su sapiencia y con la experiencia que tiene Implantes nos va a dar una maravillosa experiencia clínica. Entonces vamos de frente al grano. Este es Abelardo, ¿no? Es un caso el cual lo hemos rehabilitado con coronas atornilladas sobre pilares Minier Barmen, ¿no? En Brasil le llaman Minier Barmen, acá en Perú le llamamos multi-unit, ¿no?
otros llaman flat, ¿no? Hay diferentes denominaciones para los pilares de fábrica atornillados, ¿no? 5. Lo peculiar de Abelardo, ¿no? Lo peculiar de Abelardo es que tiene una clase 3 unilateral, ¿no? Es un prognatismo unilateral, él vino con estas coronas, en estas condiciones, ¿no? Y, lógicamente, este puente no le agradaba, ¿no? No solamente desde el punto de vista estético, porque estaba con una clase 3 y estaba con una inclinación del plano oclusal anterior, obviamente inclinado. Esta es la radiografía de Abelardo. La zona anterior, y es un paciente, como digo, como muchos peruanos y de repente como muchos pacientes latinoamericanos, que recibió como tratamiento la extracción de los dientes cuando era joven. Ahora tiene pues, más de 50 años. Hola. Alrededor de 50 años, y lógicamente el puente se encuentra en mal estado, viene a cambiarse el puente, y de esa manera nosotros nos vemos obligados a cambiar, en este caso, llevo un poquito más allá porque está rebotando mi voz. Está excelente, gracias, hijo. No, está bien, está mucho mejor. Retiramos el puente, ¿no? Y vemos que Abelardo tiene en la parte superior, ¿no? Dientes que hemos, perdón, ¿adentro? Sí, así. Yo no puedo hacer nada de eso. Sí. Entonces hemos extraído remanentes del sector posterior y en la zona anterior le hemos colocado los implantes, ¿no? Y eso es lo que apretado. Listo. Sí. Acá está en la boca de Abelardo, los dientes del sector posterior, hemos colocado implantes en el sector superior. Hemos colocado un provisional mientras un proceso de cicatrización. Después de unos meses colocamos los cicatrizales, vemos que las encías están en un estado bastante apropiado y procedemos a realizar la colocación de los tornillos de cicatrización. Tomamos colocamos pilares atornillados en el Batman. Y después le procedemos a hacer la toma de impresiones, ¿no? Acá está la impresión de los pilares. El modelo de trabajo. Y vemos que en la fotografía de la zona de perfil, la que está aquí arriba en el lado derecho, el eje axial de los pilares, perdón, de los pilares. Y para lograr este eje axial lo que hemos hecho es hacer dos cosas interesantes, ¿no? Primero, que le hemos colocado pilares atornillados. ¿Por qué le hemos colocado pilares atornillados y no cementados? Porque para el eje axial que va a tener este puente, el brazo de palanca va a ser mayúsculo, y de pronto, en algún momento, en los próximos meses, los pilares, los tornillos, perdón, de ajuste de los pilares se puedan desajustar y toda la rehabilitación se nos cae. Entonces hemos previsto colocarle coronas atornilladas para que si en caso se produjera ese problema, ¿no? En caso de ocurrir ese percance, sea más fácil ir reajustando esto en el tiempo, ¿no? Pero el problema es que a pesar que hemos colocado abutment de 17 grados, todavía hay una discrepancia anteroposterior con la clase 3 esqueletal que tiene el paciente. Entonces, los pilares están invertidos. Normalmente lo que hacemos nosotros es, si vemos de perfil, ¿no? Vemos de perfil, los implantes cuando quedan vestibularizados, nosotros ponemos un pilar angulado para llevarlos hacia palatino. Bueno, acá hemos hecho lo contrario. Hemos llevado más hacia vestibular el eje axial de los pilares, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente la rehabilitación quede en bis-bis. Esa ha sido la razón adicional por la cual nosotros en Abelardo hemos tomado esta decisión, ¿no? Ya el doctor Luis Nansen nos va a explicar algunos detalles de cómo se puede resolver también estos casos, ¿no? Entonces tomamos la impresión, ya los pilares definitivos, y mandamos al laboratorio 3D a hacer unos pilares, unas coronas, mejor dicho, personalizadas, porque queremos que haya un ajuste pasivo de los pilares y una mejor distribución también de las coronas, ¿no? Entonces, acá está. Estos son los pilares personalizados. Las coronas personalizadas no son pilares personalizados, son coronas personalizadas hechas con CAD/CAM en el laboratorio, ¿no? Hacemos la prueba correspondiente, vemos los ajustes, vemos que va a haber dificultades también de pronto en la zona anterior con la encía. Felizmente en algunas zonas tiene un volumen de encía, en la pieza 1.1 el volumen no es tan significativo, ¿no?
Luego viene ya la parte más avanzada, la parte final, donde hacemos las pruebas correspondientes y llegamos a la solución definitiva antes de instalar los puentes, el puente, perdón, ¿no? Entonces, esta es la solución final para el caso de Abelardo, ¿no? En el cual hemos colocado un puente fijo en la zona anterosuperior, ¿no? Desde el día de la instalación, en realidad era, como se dice, el paciente de las 1000 mordidas. Tranquilo, hijo, ¿no? Esta es la foto de Abelardo, la prueba final, el bizcocho final. A ver. Un segundo, ahorita está él hablando. Y en este caso vemos los pilares antes y después de la instalación. No puedo hablar. Este es Abelardo con las coronas definitivas. Y vamos al segundo caso, ¿no? Este es un viaje que por el momento creo que vamos a tener que replantear para el siguiente año, ¿no? Nos ha caído el coronavirus en todas partes del mundo, pero esperamos estar pronto abrazando directamente tanto al doctor Luis Nantes, a Luis, como también a Giovanni, ¿no? Tenemos que estar pronto, bueno, no en Río de Janeiro, sino en Sao Paulo. El segundo caso de Georgina, ¿no? ¿En la laptop qué hay? El caso de Georgina es una señora a quien yo le había colocado implantes varios años antes. Ella vive en Australia, ella no vive en Perú, están las coronas inferiores, y no le coloqué implantes en la zona anterosuperior porque tenía el reborde delgado. Después de unos 4, 5, 6 años, yo no recuerdo, Georgina me llama por teléfono y dice: doctor, ya tengo listo todo dispuesto para colocar, para que me haga los injertos de la zona anterosuperior, porque inicialmente yo le había dicho, no le puedo colocar implante porque hay que colocarle un injerto de hueso, un injerto de mentón, ¿no? Entonces, con esa idea, se fue a su país y después de algunos años, ella es peruana, pero vive en Australia muchos años, viene al Perú para colocarse los implantes en la zona anterosuperior, ¿no? Entonces, se le vuelve a hacer el estudio tomográfico, bueno, esta es la parte inferior, ahí está la parte superior, y la ventaja en estos tiempos es que ya contamos con implantes delgados, ¿no? En la línea Slim, ¿no? Tenemos nosotros implantes delgados, que tenemos que tener cuidado de colocarlos porque son implantes, como va a explicar el doctor Luis Nantes, no tienen pilares angulados, entonces tenemos que colocarlos de una manera perfecta, ¿no? Perfecta desde el punto de vista axial vestíbulo-palatino. Entonces hicimos el estudio y decidimos colocarle 3 implantes, o sea, ponerle 4, pero hay una sola acá en la pieza 2, 1 es imposible. Colocamos 3 implantes a Georgina, ¿no? Colocamos 1, 2 y 3 implantes delgados, ¿no? Y como Georgina se iba a quedar poco tiempo, me dice: doctor, me encantaría poderme ir con mis dientes definitivos, ¿no? Porque yo no tengo la certeza de cuándo voy a volver. Y aquí yo recuerdo haber consultado a diferentes personas porque estamos en un límite, ¿no? De hasta qué punto los implantes delgados pueden llevar carga inmediata, ¿no? Porque son implantes que son preparados para ingresar, para ser colocados con un torque bastante bajo. Tuvieron un torque adecuado, no recuerdo, aproximadamente ni a 30 newtons de torque, ¿no? Así que decidimos colocarle en ese momento los pilares, ¿no? Los mini pilares, los micro mini pilares, y tomar la impresión definitiva, ¿no? Ya se imaginarán lo preocupante que era colocar los implantes en una posición adecuada. En este caso, los pilares atornillados, como son rectos únicamente, y solamente existen en su versión no hexagonal, ya, sí, ahorita lo voy a activar de nuevo. Entonces, tiene una ventaja, ¿no? La desventaja es que no puedo colocar coronas atornilladas individuales, ¿no? Pero sí puedo colocar coronas atornilladas múltiples y corregir hasta cierto punto alguna falla que hubiera tenido al momento de colocar los implantes, ¿no? Entonces, eso hicimos con Georgina, ¿no? Se le tomó la impresión, ¿no? Acá está la impresión tomada al mismo instante después de haber colocado el implante. Que tiene que ser de tu Facebook en tu laptop. Ya. Esta es una fase posterior, ¿no? Esta es la prueba grotesca, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay varias pruebas que tenemos que hacer en un tiempo bastante corto. Verificar todo lo que tenemos que hacer en cuanto a sellado periférico, inclinación axial. Y las pruebas correspondientes para que finalmente Georgina tenga una sonrisa adecuada, ¿no? Entonces llegamos a la parte final. Esta es la parte final, con el glaseado, la colocación de las coronas, y finalmente Georgina muy sonriente, ¿no?
El tercer caso es de Marian, ¿no? Antes de darle paso al profesor Luis Nantes. No se puede hacer algo. Y el caso de Marian es que tiene una hipoplasia del esmalte y un espacio vertical bastante reducido. Ella tiene un remanente radicular bastante pequeño, ¿no? Ese remanente radicular se hizo la extracción, implante post-exodoncia, colocación de injerto. Inmediatamente, después de varios meses, vino para hacerse el tratamiento ya definitivo, ¿no? Como el espacio vertical era bastante pequeño, ¿no? Utilizamos otra estrategia, ¿no? Se le tomó impresión, le enviamos al laboratorio y en el laboratorio le confeccionaron un pilar, personalizado, ¿no? Luego de varias pruebas, ¿no? Llegamos a la parte final y como ustedes ven, los dientes de Marian nos presentan un problema, un reto, ¿no? Es decir, colocar una corona en condiciones antiestéticas, ¿no? Para que sea estético. Es decir, que el diente, en este caso estoy señalando con el puntero, ¿no? Acá vemos en la corona que le hemos colocado, tenga coherencia con las hipoplasias, ¿no? Con las descalcificaciones hipoplasias del esmalte de los dientes contiguos, ¿no? Entonces, además tiene otro problema que quizá hubiera querido solucionar inmediatamente, pero por cuestiones de tiempo no se lo pude hacer, porque Marian vino solamente por un tiempo corto, no vivía en Perú, pero me hubiera gustado y todavía queda pendiente la colocación en algún momento de un injerto conectivo para mejorar las condiciones estéticas y la estabilidad de la encía a largo plazo, ¿no? Entonces, esta es la boca de Marian, la parte oclusal, ¿no? Y más adelante ya veremos cómo es que nosotros podemos tener un contacto permanente o más continuo a través de OntoFlix, que es una propuesta en la cual tenemos nosotros más de 1000 videos en línea para ser disfrutados por los odontólogos de toda América y toda Hispanoamérica, ¿no? Tenemos todos estos temas que hablaremos después en su oportunidad. Ahora, Luis, vamos, comparte por favor tu pantalla. Profesor Luis Nantes, ¿podrías compartir tu pantalla, por favor? Porque vamos a continuar con el tema que es la selección de los hilares, ¿no? Porque aquí hemos visto cómo se ha resuelto, ¿no? Un poco que han tenido que creerme de por qué he colocado tal o cual tipo de rehabilitación. Ahora vamos a comprender, ¿no? Con la sapiencia, con la experiencia del profesor Luis Nantes, cómo es que él dio solución a sus casos. Adelante, Luis. Tú tienes que salir de compartir su pantalla para que yo pueda entrar. Ya. Espérate un ratito. Share. Ahí está. Aló. Espera. Quiero un ratito, mucho. Quiero salir para que entre el profesor Nantes. Estoy en share. ¿Qué pantalla le doy? ¿Cómo me retiro? Va en compartir pantalla, toca y en cerrar compartir. Hay un menú hacia arriba. ¿Ya? Oye. Stop share. Ya está. Stop share. ¿Listo, Luis? Voy a cerrar mi cámara. Ok. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Un segundo. Profesor Nantes, Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Comparte tu pantalla nomás. Ya voy a compartir. Sí. Solo para empezar a decir buenas noches a todos, buenas tardes en algunos lugares. Siempre un gusto estar acá junto con ustedes. Es increíble poder, como la tecnología nos pone juntos. Te escucho, Yo estoy Luis. mirando Ahora personas acá. Yo estoy mirando personas acá que ya conozco, que tuve la oportunidad de estar junto acá en Brasil en nuestro curso. Entonces, muchas gracias por todo. Hola, mis amigos. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Perú, que es un país que me encanta tanto, que ya estuve algunas veces aquí. Me encanta la odontología, me encanta el pueblo, me encanta los lugares. Me encanta Lima, me encanta Cusco, hasta Juliaca estuve. Entonces,
Es un lugar que siempre un gusto. Hoy vamos a hablar de la selección de los aditamentos protésicos. Y siempre es un tema. Yo voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos, por favor. Es una forma de que se queda más sencillo. Yo no puedo cerrar, solamente Raúl puede hacerlo. Déjame mirar qué está ocurriendo ahí. No, sí, perfecto ahora. Ahora estoy mirando todos. ¿Me escuchan bien? ¿Hacen así? Perfecto. Entonces también ahora empiezo a compartir mi pantalla. Entonces la idea hoy es hablar un poco más de cómo seleccionar el aditamiento protésico ideal. Claro que no vamos a tener tiempo de hablar específicamente de todos ellos, pero vamos a intentar hacer de la mejor forma posible, mirar cómo hacer esta selección de la mejor forma posible. ¿Sí? Tener una luz al final del túnel de que hay muchas formas de... Enrique, por favor, cierre su micrófono. Una forma de así poder encontrar el mejor aditamiento para trabajar. Empezamos siempre hablando que antes de hablar de los aditamientos, siempre que posible, tenemos que buscar la posibilidad de hacer la plataforma switching. La plataforma switching que nada más es lo que tener un aditamiento un poco más delgado que el tamaño del implante. Y esto sí siempre es una gran ventaja. ¿Por qué? Por dos motivos especiales. Porque las fuerzas que vamos a transmitir mucho más al centro del implante y no a su borde. Y acá en el borde correr el riesgo de empezar las microfracturas y la disipación de las fuerzas que a medio y largo plazo van a llevar a la pérdida de hueso en esta área. Otra ventaja es que la conexión, especialmente el HI y el HE, la conexión interna hexagonal y la conexión externa, siempre van a estar acá con una área llena de bacterias, ¿sí? Entonces, una gran ventaja. Vincent, por favor, cierre su micrófono. Entonces, es una forma de coordinar para que las bacterias estén siempre arriba del implante y no arriba del hueso. Esto es siempre una ventaja porque la multiplicación de las bacterias que están arriba del implante es mejor porque para medio y largo plazo, una vez más, no tener el riesgo de una pérdida de hueso en esta área. Entonces, mismo que sea un HE y sí tiene esta ventaja de trabajar con una línea que se le llama 3.6 feet. Entonces, incluso para los implantes 4.1, nosotros tenemos una línea desarrollada para hacer la plataforma switching que se llama feet. ¿Está bien? Y esto, claro, cuando hablamos en conomorse, no hay mucho o qué hacer porque es una gran ventaja, porque todo conomorse, el aditamiento siempre va a salir mucho más delgado que la plataforma del implante. Entonces tenemos una serie de ventajas. En un otro momento podemos hablar más de las ventajas del conomorse y por qué yo hoy solo utilizo conomorse, pero después podemos hablar de esto un poco mejor. Entonces, Raúl, ¿quiere hablar un poco de la plataforma switching? ¿Quiere acrecer algo? ¿Se escucha mi voz? Sí, ahora sí. Ya. Sí. Bueno, respecto a la plataforma switching, desde el punto de vista estético es muy importante, sobre todo en el sector anterior superior, porque nos va a brindar la oportunidad de tener un mejor volumen de encía y preservar la cresta, la altura de la cresta a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, entrando, además, podría decir, o podría agregar que la plataforma tipo switching también nos permite mejorar, tener un mejor manejo de los pilares, ¿no? Al momento de su colocación, ¿no? Nos facilita tremendamente, nos permite tener, evitar la translucidez de los pilares, ¿no? Y en este caso podría agregar que en el caso de zinc existen unos pilares, corrígeme Luis, los pilares de la línea Unitype son de color rosado, ¿no? Que permiten tener un mejor manejo de la estética y evitar que trasluzca el cromado o el plateado del pilar después de la rehabilitación. Sigue nomás, Luis, continúa. Perfecto. Entonces, miren, muy bien hablado por Raúl. Entonces, no hay solo ventajas para el paciente a medio y largo plazo,
con la pérdida de hueso. También hay una serie de ventajas para nosotros durante su utilización. ¿Por qué? Porque cuando tenemos aditamientos un poco más delgados, el riesgo de que el aditamiento toque en el hueso o tenga cualquier interferencia es mucho más pequeño. Entonces, ¿verdad? Gracias, Raúl. Entonces, tengo ventajas a medio y largo plazo para el paciente y para la nutrición del caso, pero también tenemos ventajas para nosotros durante su utilización. Entonces, la charla de hoy vamos a hablar de los componentes para la prótesis cementada y para la prótesis atornillada. Y acá no vamos a tener tiempo de decir las ventajas y desventajas, vamos solamente a tocar en los asuntos. Entonces, la prótesis atornillada es una prótesis muy utilizada. Raúl, por favor, cierre su micrófono. La prótesis atornillada se empezó a utilizar mucho más en el inicio, especialmente porque utilizábamos la conexión externa y en una prótesis cementada, el riesgo de la soltura del tornillo es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque empezó a tener una movimentación en la corona y el problema es que tengo una movimentación en la corona, pero la corona se mantiene cementada. Entonces, esto es un riesgo. Caro amigo José Carlos Paredes, por favor, cierre su micrófono. Entonces, hay siempre una ventaja poder trabajar con la atornillada si el caso es la reversibilidad del caso. Señor José Carlos Paredes Acosta, por favor, cierre su micrófono. Gracias. Entonces, cierre su micrófono. Gracias. Entonces, la ventaja de la prótesis atornillada es justamente poder la reversibilidad del proceso. ¿Está bien? Pero hoy, con la conexión, por ejemplo, con Omorce, que casi no hay el riesgo de una soltura del tornillo, me parece una gran ventaja, por ejemplo, poder empezar a trabajar con la prótesis cementada. ¿Por qué? Porque no voy a tener más este riesgo de soltura de tornillo. Pero los más antiguos, tengo certeza que estuvieran acá, van a decir, no, a mí me gusta más la atornillada. Y yo también, que tengo 20 y picos años solo haciendo implantes, también estoy más acostumbrado. Pero puedo garantizar a ustedes que para el futuro vamos a trabajar cada vez más con la prótesis cementadas. Especialmente, ¿por qué? Porque hoy los aditamientos casi no hay más el riesgo de soltura de tornillo, especialmente cuando estamos utilizando los aditamientos en Conomorce o mismo en la Chey. Solo diciendo la ventaja de hacer la plataforma switching. Entonces, miren acá, este es un trabajos hechos por nuestros amigos Roberto Pessoa y Fabio Becerra, que trabajan en sí con nosotros, hechos en la Universidad de Leuven, en Bélgica. Entonces, el mismo implante recibiendo 3 aditamientos diferentes, yo puedo mirar que cuanto más ancho el aditamiento, más tengo el riesgo de explotar las fuerzas para salir del implante. Y esto a medio y largo plazo puede llevar a una pérdida de hueso. Entonces, ¿cuáles son las prótesis? Entonces, vamos a hablar hoy básicamente de solamente 5 aditamientos. 3 para prótesis cementada y 3 para atornillada. Y antes que alguna persona me diga, no, pero mira, 3 con 3 son 6, en verdad es que el UCLA se puede utilizar tanto para cementada cuanto para atornillada. Claro que tú vas a encontrar una serie de mucho más aditamientos, pero el importante es encontrar la filosofía del trabajo. Después, entre estos 5, ustedes van a encontrar todas las formas de trabajar en nuestro día a día. Entonces, por el abutment cementado. Entonces, ¿cuál es el abutment cementado? El abutment cementado tal vez sea el abutment que está más cerca de una prótesis convencional. ¿Por qué? Porque el abutment cementado es un abutment que se puede tallar. ¿Está bien? Entonces, la idea es que no importa si es HE, HI o Conomorce, tú vas a poder tallar esto como si fuera un diente. Entonces, usted va a hacer una impresión una impresión de transferencia del implante, obtener un modelo en yeso del abutment cementado. Tú vas a hacer una impresión de transferencia. Va a tener un modelo de yeso con el análogo del implante. En este modelo, tú vas a poner el aditamiento, ¿está bien? Y ahora sí se puede trabajar y tallar todo el aditamiento y empezar como si fuera una prótesis convencional, porque vamos a hacer acá una prótesis cementada.
Entonces, esta es la ventaja. Tengo piezas rectas y anguladas. Claro, especialmente para la zona anterior es importante tener aditamientos angulados, pero me parece el abutment más sencillo para empezar a trabajar. ¿Por qué? Miren este caso que es muy reciente, tiene solo 21 años. Entonces, mira, esta es la idea, ¿está bien? Y no importa si este acá se llama abutment cementado o qué nombre va a tener en cualquier de una de las casas de implantes. La idea es una pieza que se puede tallar. Entonces, después de obtener el modelo en yeso, también acá en el modelo de yeso, el técnico de prótesis empieza a tallar. Entonces, miren que acá yo tengo como tallar este aditamiento como si fuera mismo un preparo, y ahí después enviar a el doctor, y ahora sí, nosotros podemos no solamente atornillar esta pieza, ya podemos hacer la prueba del coping, si el coping ya puede ser hecho, si no, solamente vamos a ponerlo y poner, por ejemplo, porque ya va a venir del laboratorio, un provisorio o provisional, depende del área. Un provisorio para se cementar acá. Yo estoy más acostumbrado a poner el aditamiento y un provisorio, y así ahora con el acrílico empezar a manipular y manipular el tejido blando. Cuando llega en la posición ideal, hago una impresión como si fuera una impresión de pernos. Perdona, amigos, hay personas con el micrófono abierto y es muy complicado hablar y oír al mismo tiempo. Raúl. No mi micrófono, de los otros. O de Lorena, que está abierto. González Paredes está abierto una vez más. Pues cerró el mío. Entonces, la idea... ¿Cómo? Luis, ¿me escuchas? ¿Profesor Sí, Nantes? te escucho. ¿Sí? Sí, sigue nomás. No, Raúl, solo te pido para cerrar los micrófonos de las otras personas, porque yo no puedo, tú puedes hacerlo, pero yo no, y porque si no es muy complicado hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿está bien? Gracias. Yeah. Entonces, esta es la idea. Entonces, yo estoy acostumbrado a recibir el aditamiento con el provisorio, después de manipular el tejido blando y encontrar la posición ideal, hago una nueva impresión, y ahora sí podemos terminar el caso de la mejor forma posible. Por tanto, el aditamiento, el abutment cementado es un abutment muy bueno para se utilizar cuando se está empezando en la implantología. Pero también se puede utilizar el abutment cementado incluso para hacer una atornillada. Y tú pareces, no, espera, ¿cómo el abutment cementado para una atornillada? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una carga inmediata, a mí me gusta, y claro, tenemos la opción de trabajar con el cilindro provisional en titanio, que es un UCLA en titanio, pero a mí, como el abutment cementado, yo lo tengo recto y angulado, y con alturas del cuello de transición del transmucoso de 1, 2, 3, 4, a mí me parece más sencillo para hacer mis cargas inmediatas, porque en cargas inmediatas unitarias yo nunca trabajo con cementada, solamente con atornillada. Me gusta trabajar con los abutments cementados para hacer prótesis atornillada, y acá estamos hablando solamente de carga inmediata. ¿Está bien? Y a mí no me importa, incluso si el implante tiene una angulación y, por ejemplo, yo necesitar salir con el tornillo por la vestibular, yo voy a cerrar con un compósito porque esta corona va a quedar por 3, 4, 5 meses, y ahí después yo voy a cambiar por la corona final, y ahí va a quedar siempre mucho más sencillo para trabajar. ¿Está bien? Entonces, imagina la responsabilidad de un caso como este, de una mujer muy joven, como hacer ya la carga inmediata ya es algo muy importante. Entonces, imaginen que nuestra responsabilidad se queda cada vez más grande, ¿sí? Y cuando hablamos que abutments a seleccionar, tenemos que recordar que no es solo el abutment. Entonces, una vez más, la sugerencia de trabajar
con el abutment conomorse para obtener en el futuro resultados tan buenos como este y llegar al final. ¿Está bien? Raúl, ¿alguna consideración acerca del abutment cementado? No, bueno, hay que tener bastante hay que tener bastante cuidado al momento de la cementación, básicamente, ¿no? Porque uno de los principales problemas post-instalación de los implantes es precisamente el exceso de cemento, de material de cementación por debajo de la encía, lo que puede ocasionar abscesos gingivales y otros problemas de mucho mayor gravedad, ¿no? Exacto. Entonces, esto debemos tener en idea, ¿sí? Que el abutment cementado también se puede utilizar para una prótesis atornillada. Y acá... Si me permites, también, con la diapositiva anterior, ¿sí? Luis, si me permites, sí, con la diapositiva anterior, que es muy, sí, muy dale, importante recordar a los colegas en el sector anterior el punto de contacto, porque ese agujero negro puede mejorar en el tiempo con un adecuado punto de contacto. Exacto. A veces perfecto. ese punto de contacto, cuando se convierte en superficie de contacto o cuando el punto de contacto está demasiado cervical, puede impedir el volumen de papila en esa zona. Nada más quería agregar. Perfecto. Entonces, esta es la idea, ¿sí? Entonces, que tengamos una idea que muchas veces un abutment mismo que tenga incluso en su nombre abutment cementado, podemos llamarlo por ejemplo, utilizarlo en una prótesis atornillada, solo para hacer un ejemplo. El otro abutment que tenemos para prótesis atornillada es el que no está perfecto acá, es el abutment cementado, no el otro. ¿Está bien? El abutment cementado, no. Salió de la posición original. Esto es el abutment universal. ¿Está bien? ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos en el abutment universal? La gran ventaja que tenemos en el abutment universal, los más antiguos tal vez lo conozcan bien, sería como si fuera el abutment que se llamaba Cera One. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tal vez tengamos alguna dificultad para encontrar cuál es el aditamiento correcto, porque vamos a mirar que tenemos tres angulaciones, 6 alturas de tres mucosos, 2 alturas protésicas, 2 anchuras protésicas, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que después de elegir el aditamiento correcto, todas las herramientas van a ser prehechas. Entonces ahora yo no tengo más que contar con la calidad del laboratorio para tener fidelidad entre la corona y el aditamiento, porque esta parte ya va a estar lista, tanto en el transfer como en el análogo, el cilindro provisional o el cilindro calcinable. ¿Está bien? Para los que ya conocen el abutment universal, una novedad es tener el abutment universal para HE. Entonces, nosotros empezamos ahora a tener un HE más delgado, de cuerpo más delgado, de 3.5, y por eso tenemos hoy un abutment universal para este tipo de implante. Entonces, ¿cuál es el problema del abutment universal? Elegir cuál es la pieza correcta. Entonces, tenemos, para iniciar, decidir si vamos a utilizar el recto o angulado. Entonces, tenemos el recto, ¿está bien? Hay un riesgo verde acá en mi computador, no sé qué está ocurriendo, que no sale. Me parece que tal vez sea en la transmisión, perdónenme. No sé cómo hago para sacarlo, pero no va a ser un gran problema. Entonces, tenemos retos 17 y 30 grados. Entonces, voy a elegir. Claro que el ideal es trabajar con el abutment recto, pero hay casos, especialmente el área superior, donde muchas veces la anatomía del hueso no te permite trabajar con una prótesis, con el abutment recto. Entonces, tenemos con piezas con 17 y 30 grados y tornillo pasante. Después de esto, tenemos que elegir cuál es el transmucoso ideal. Y acá tenemos que cuidar porque tenemos muchas opciones y especialmente si tú estás trabajando con un conomorse, me gustaría que esta llave que tú tienes en el kit quirúrgico, tú puedas la utilizar, entonces tú puedes encajar directamente en el implante. Desafortunadamente no estoy acá con la imagen de la doctora Patricia Fretes, una amiga que tengo de Paraguay que tiene la misma imagen pero con una sonda. Entonces, si tú tienes esta herramienta, perfecto. Si no tiene, puede utilizar una sonda periodontal. Esta es una imagen de un otro amigo
de Paraguay también, Juan. Entonces, acá, por ejemplo, miramos, vamos a imaginar que conectamos esta herramienta, pero puede ser una sonda, y miramos que la altura de la encía está en 4 milímetros. Está bien. ¿Cuál es la altura ideal del aditamiento que vamos a utilizar? Yo estoy acostumbrado a trabajar con 1 milímetro menos. ¿Por qué 1? Porque con 1 yo ya voy a tener la estética que estoy buscando, pero mismo así estoy lejos de la plataforma del implante, del hueso que está circunscrito a la área del implante. Con esto, el riesgo de un extravasamiento de cemento o mismo de una colonización en esta área de la cementación va a estar lejos. Entonces, 3, ideal. Con 2, es posible trabajar. Tengo que tener un poco más de cuidado y todo, pero se puede trabajar sin ningún problema. Con 1, ahí ya tendría un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando la corona empieza justo en el límite entre el implante y el hueso, el riesgo de tener, adentrar en el espacio biológico y a medio largo plazo tener una pérdida de hueso es más grande. Entonces, siempre que posible, estar 1 milímetro abajo del nivel de la encía que estamos trabajando. Después, tenemos que elegir cuál es la altura protésica del aditamiento. Mira, primero elegimos cuál es la altura del transmucoso. Ahora sí estamos eligiendo cuál es la altura de la pieza protésica. Entonces, yo voy a tenerla con 4 y con 6, delgada y más ancha. ¿Cuál es el ideal? Claro que la más alta y la más ancha es mejor porque tengo más espacio tanto para cementar como para disipar las fuerzas. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar la más pequeña? Cuando no tengo altura protésica para trabajar. ¿Y cuándo voy a utilizar la más delgada? Cuando la anchura del diente no puede soportar la más ancha y tengo que poner la más delgada. Con esto, yo voy a tener la más delgada, más baja y más alta, y la más ancha, más baja y más alta. Entonces, voy a tener al final 4 cabezas de abutment universal. ¿Está bien? 4 cabezas diferentes. Y estas 4 cabezas, ahora sí, cada una va a tener su transfer, su análogo, su cofia de provisoria y su cofia para hacer la fundición. Entonces, el transfer tiene una ventaja, tiene una técnica que se llama snap-on. Entonces, este transfer va a tener una parte acá que cuando bajamos hay como si fuera un clic para tener certeza que está en la posición, porque como es plástico, no va a ser posible hacer una radiografía para mirar si el transfer está en su correcta posición. Después, imagina que tú empezó poniendo el transfer, ya hiciste la impresión, ahora, mira, y acá el abutment universal se utiliza mucho en la técnica one time, one abutment, cuando ponemos el abutment y el ideal es no sacar más de este abutment. Entonces, ponemos el abutment, el torque, hacemos la impresión. Ahora, para el paciente volver a su casa, tenemos un cilindro provisorio que podemos encajar y ahora con una carrilla podemos hacer un provisorio o puedes hacer una impresión si tú tienes un laboratorio en la clínica. La idea es tener, pero yo no puedo trabajar directamente en el provisorio. Sí lo puede, pero es mucho mejor trabajar con una cofia provisoria, incluso para preservar y no tener ningún riesgo de dañar la pieza metálica. ¿Está bien? Y el cilindro calcinable, que tiene la ventaja que ya hablamos hoy, que la parte interna no va a depender ahora de la calidad del laboratorio porque ya viene prehecha. Entonces, la probabilidad de tener un encaje mucho más perfecto es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el cilindro es prehecho. Entonces, por ejemplo, este caso, yo casi atendí a Roberto Carlos, el cantante, atendí su cover, pero es su cover oficial, ¿está bien? Este es el cover oficial, que cuando llegó en nuestra clínica estaba sin dientes y todo, incluso se fue en la misma época que empezó el Unitime. Entonces lo que hicimos fue hacer un encerado diagnóstico, después hacer un mock-up, presentamos a él, le encantó el mock-up, ¿sí? Y después, cuando miró el mock-up, dice, exacto que quiero, está bien. Entonces, ahí empezamos a hacer los implantes. La gran ventaja del Unitime es que se os integra con 28 días. Tiene una hidrofilia. Para los que no utilizaron, tienen que utilizar para comprender la gran ventaja del Unitime. En cuanto se os integraban los implantes, empezamos a hacer las carrillas
tradicionales, después hicimos la impresión de los implantes, acá la impresión hecha. Muy importante utilizar la silicona de adición. A mí me encanta utilizar la silicona de una marca alemana que se llama DMG, pero claro que ustedes pueden encontrar otras siliconas buenas, pero yo utilizo la línea Silagum y Ronigum de DMG, es la que más me gusta. Acá las carrillas hechas en disilicato de litio y el caso final. Entonces, la gran ventaja es que después de elegir cuál es el aditamiento correcto, después todo es más sencillo, tanto la parte para nosotros como la parte para el laboratorio. Entonces, hoy el abutment que yo voy a utilizar, que más me gusta, siempre que posible, es el abutment universal. ¿Quiere hablar algo del abutment universal, Raúl? No sé si Raúl nos escucha, entonces ya vamos al próximo. No, sigue nomás, está Ahora correcto. Sí. Sí, ¿quieres hablar algo del abutment cementado? Bueno, que el abutment cementado, lo que tienen que tener cuidado es, sobre todo si colocan implantes delgados, que tampoco existen pilares angulados y que tienen que tener mucho cuidado al momento de seleccionar si está utilizando la línea Unitite, tiene que tener mucho cuidado en seleccionar adecuadamente el CAF, o sea, la altura del hombro, porque como son pilares que tienen, perdón, son conexiones que en el caso del Slim tienen 3 grados de convergencia y en el caso del Prime tiene un poco más, me parece que son 7, 8 grados. Entonces, al momento que uno instala el pilar, el pilar definitivo y lo ajusta, es muy difícil de retirarlo. Eso nada más quería acotar. Gracias, Raúl. Siempre perfecto. Entonces, es esto. Entonces, recordar que para los implantes Unitite, Slim y Compact, yo no tengo una opción angulada, solamente recto. ¿Y por qué? Porque son dos implantes que no tienen aditamientos con tornillo pasante y es imposible utilizar un angulado rotatorio porque nunca vamos a ver la posición que vamos a parar. Entonces, gracias, Raúl. Muy bueno. Entonces, tenemos esta opción para trabajar con toda la línea Unitite, pero los Compacts y Slim solamente tenemos los rectos. Gracias, Raúl. Y ahora el último aditamiento que tenemos para la prótesis cementada es el UCLA. Ustedes van a mirar que yo siempre voy a decir que el UCLA no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el UCLA, la origen del UCLA, verdad que muchos piensan que la origen de UCLA es por la Universidad y tal de la California y Los Ángeles, pero al final no lo es. Entonces, ¿o qué es UCLA? Al final, UCLA es un nombre, ¿sí? Déjame solo volver acá. Nosotros hicimos algunos cambios. Entonces, acá y acá. Perfecto. Ahora se queda un poco mejor. Entonces, ¿qué es el UCLA? Entonces, UCLA, Universal Clearance Limited Abutment. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir componente universal para alturas limitadas para prótesis atornilladas. Pero cuando los laboratorios empezaron a mirar una maravilla que era una conexión con el implante y una parte calcinable que se podía cambiar todo, se encantaron y por tener un costo más bajo es muy utilizado. Entonces, se utiliza mucho, pero mismo el creador del UCLA hoy no más lo utiliza. Pero si tú vas a utilizar UCLA, que sea para el conomorse. ¿Por qué? Acá podemos mirar una vez más imágenes del doctor Roberto Pessoa, que con los estudios de elementos finitos puede mirar que, mira, no va a depender de su calidad, es la característica de su conexión. Entonces, acá, incluso con esta abertura, empezamos a tener un bombeamiento, ¿sí? de fluidos que empieza un bombeamiento de bacterias, entonces una pérdida de hueso es muy común. Y cuando miramos en el conomorse, esto no va a ocurrir. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Acá un otro diseño, este vídeo que llegó de una vez más de Juan Bejarano. Entonces, solo mostrando que tenemos siempre las opciones de trabajar con UCLA, pero el ideal es que el UCLA esté siempre con el conomorse. ¿Por qué? Con HE y HI siempre vamos a tener, ¿verdad? Que es un aditamiento que le encanta el laboratorio, pero hoy yo solo utilizo en los casos donde él está muy, muy angulado. Y acá estamos hablando
de la utilización de Lucla en la cementada. En la atornillada vamos a hablar en algunos momentos, pero para la cementada a mí no me gusta trabajar con el Lucla. Me gusta mucho más trabajar con aditamientos prehechos, y para esto también hay una foto acá también de Juan de Paraguay que me regaló. Mira un Lucla después de la fundición, ¿verdad? Que no va a llegar así a su clínica. Va a estar pulido, acabado, pero tengo que recordar que acá en este cone está el secreto para obtener no solamente la retención, pero el selamiento de las bacterias, la disipación de las fuerzas. Entonces, cuando tengo una pieza prehecha, siempre va a ser mejor. ¿Qué te parece esto, Raúl? Sí, perdón. Me parece perfecto, ¿no? Lo que hay que tratar de evitar de utilizar los UCLAs, definitivamente, ¿no? Son imprecisos, no producen un buen sellado a nivel del, ¿cómo se llama? De la conexión, muchas veces cuando utilizan incluso esos UCLAs totalmente calcinables, ¿no? Y realmente es un problema a largo plazo, ¿sí? Definitivamente. Entonces, yo sé que muchas personas acá utilizan el Lucla y no hay ningún problema en utilizar el Lucla. Solo tiene que recordar que como el acabado y el polido no es tan perfecto, especialmente a medio y largo plazo, tú puedes tener problemas. Y si tú vas a trabajar con Lucla, trabaje especialmente con los conomorces. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con el conomorce, el riesgo de tener cualquier problema va a ser siempre mucho más pequeño. ¿Está bien? Entonces, volvemos a compartir acá la pantalla. Perfecto. Qué bueno. No tenemos ahora más la parte, el riesgo verde. Y ahora, entonces, hablamos de la prótesis cementada. Entonces, de los 3 aditamientos para la prótesis cementada. Ahora vamos a hablar de los 3 aditamientos para la prótesis atornillada. Entonces, cementada, abutment cementado, universal y el Lucla. Y ahora para la prótesis atornillada. A mí me gusta poner 2 tipos de prótesis atornillada. Una prótesis atornillada que llamo directa y una prótesis que llamo indirecta. ¿Cuál es la prótesis directa? Es la prótesis que voy a atornillar cuando la corona va a ser atornillada. Por favor, señor, su micrófono, por favor. Es cuando vamos a atornillar la corona directamente en el implante con el Lucla. Y la prótesis indirecta cuando vamos a atornillar la pieza o la corona en un intermediario protésico. Entonces, esto es el Lucla, sea un HE, un HI o un conomorce. Miren, que en esta imagen se puede mirar todo que es blanco, es donde no hay ninguna conexión. Ay, perdón. Perdón, hijita. Raúl, tu micrófono Sí, está justo bien. estoy cerrando uno por uno. Estoy cerrando, gracias. uno por uno estoy cerrando. Para alguien se me ha escapado. Entonces, este espacio que tenemos acá, incluso parece que hay una persona dormido. Algo así. No se puede escapar. La suerte que no se puede jugar agua por acá, en algún tiempo vamos a tener una tecnología un poco más grande. Entonces, esta es la idea. Entonces, miren que en el conomorce yo tengo mucho más contacto entre el aditamiento y el implante. En HI un poco menos, pero más. Y en la HI mira cómo se explota todas las fuerzas. Por eso, el Lucla es siempre la peor opción. Todas esas imágenes se fueron seguidas por el doctor Pessoa, con esos estudios de elementos finitos. Entonces, miren que la gran ventaja es obtener una disipación de la... Alguien se ha quedado dormido, está Hay un roncando. sonido que está terrible. Estoy buscando al que está roncando. Y este no va a ser más invitado a la charla. Perfecto, y ahora hay un rindo, está bien. Es una pregunta. Entonces, esta es la idea. Para unitarias o con el mini pilar para las múltiples. Entonces, esta es la idea.
Entonces, ese es un caso que durante muchos tiempos yo decía, no, este es un caso de un alumno. Hoy no tengo más esta vergüenza de decir que es un caso mío. Es que cuando empecé a rehabilitar, mira, un caso que tiene más de 10 años, por tanto es un HE, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo con el HE, y mira, cuando empezamos a hacer, necesitamos hacer un núcleo sinterizado en circonia porque no había ningún espacio para nada. Mira dónde está la salida, dónde está el tornillo. Entonces, pero claro que vamos a tener casos donde no es posible poner el implante adentro del hueso o cuando la corona del paciente es mismo muy corta. Pero la gran mayoría de los casos se puede hacer una planificación reversa para poner el implante un poco más adentro y con esto tener la posibilidad de trabajar con la prótesis indirecta, que es cuando tenemos el uso de un intermediario entre los dos. ¿Algo a hablar de Lucla para atornilladas, Raúl? No, sigue nomás, Luis. Está bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la prótesis indirecta? Yo voy a hablar un poco más bajo para no acordar a esta persona que está durmiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la prótesis indirecta hablamos cuando vamos a utilizar un intermediario protésico para hacer la corona. Y acá tenemos dos opciones, con antirrotacional y sin el antirrotacional. Entonces, con antirrotacional, ¿cuándo necesito un antirrotacional? Cuando voy a hacer una corona unitaria. Y cuando es una múltiple, yo no necesito de esto. Entonces, ¿cómo elegir si voy a utilizar el pilar cónico o el mini pilar? Ahora sí. Y acá ustedes van a mirar que tengo el mini pilar y el micro mini pilar, ¿está bien? Pero al final, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Si es una prótesis unitaria, mirar que el pilar cónico necesita 7 milímetros desde donde empieza hasta la salida del tornillo. Entonces, yo necesito planificar ya en mi cirugía el espacio necesario para poner un pilar cónico y con esto tener espacio suficiente para ahora sí poder hacer todo el ideal. ¿Está bien? Entonces, este es el pilar cónico o abutment cónico o como muchos conocen como el STETCON. ¿Sí? Acá tengo un para HI y acá un para Conomorce Unitide. Mira que el color del Unitide es rosado. Entonces, la idea es que este hexágono que tenemos acá afuera va a ser el antirrotacional que vamos a utilizar. ¿Sí? Recordar que voy a necesitar de 7 milímetros, pero a mí hoy es el aditamiento que a mí más me gusta cuando quiero hacer una atornillada por la reversibilidad y todo. ¿Y cuál es la gran ventaja de poner un intermediario protésico? Mira, el Conomorce puede ser la mejor conexión del implante, pero la mejor conexión protésica no es interna. Porque mira, poner el transfer, hacer las pruebas en una conexión interna es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo pongo un Conomorce y después pongo un aditamiento. Y ahora sí, voy a transformar esta conexión interna en una conexión externa. Entonces voy a tener lo mejor de los dos mundos. La conexión interna para la disipación de las fuerzas y no tener pérdida de hueso, pero una conexión externa para hacer la impresión, las pruebas y todo. Y acá la ventaja de tener la reversibilidad del proceso. Entonces, es siempre una ventaja poner un intermediario. Mire que su transfer ya va a tener esta parte antirrotacional, su análogo va a tener esta parte antirrotacional y la corona, los metales, todo. Recordar siempre, y esto es muy importante, en sí hay aditamientos totalmente plásticos y hay aditamientos con la base de metal. Señores, 100% de los casos utilizando los abutments que tienen... Perdóname, es que hay un Galaxy J5 abierto acá que el sonido es terrible. Entonces, siempre que posible, trabajar con esta conexión en metal. ¿Por qué? Porque no tengo que depender de la precisión de una fundición, de un acabado, de un polido, nada. La conexión es prehecha y con esto no solo va a ser más sencillo para nosotros trabajarnos, pero a medio y largo plazo garantizar una serie de ventajas. ¿Está bien? Entonces, trabajar porque con una pieza totalmente calcinable, el riesgo de tener problemas va a ser siempre mucho más grande. Y
el último aditamiento de la noche es el mini-pilar, o el multi-unit, o el mini-abutment, que es ahora sí yo voy a tener recto y angulado, y acá tengo una otra opción que es el micro mini-pilar. ¿Por qué? En los casos donde el implante es muy delgado y por la biomecánica no le gusta salir de un implante 3.5 para un abutment con 4.8, porque el cambio que tenemos acá es que el micro mini pilar tiene 3.3 y el mini pilar tiene 4.8. Tengo que recordar que la filosofía de trabajo es exactamente la misma, hacer una múltipla atornillada, pero tengo que recordar que cuando estoy con mini pilar 4.8, tengo toda una línea de aditamientos para trabajar que tiene 4.8. Y cuando estoy con el micro... Vamos todos a gritar juntos para acordar este loco, por favor. Sí. Cuando Doctor tengo el... Montesano, apaga el micrófono del... Estoy buscándolo, sí, pero no lo encuentro. Es el Samsung J5 Prime. Ya, gracias. Entonces, cuando tengo el micro mini pilar, la idea es que, como ahora no tengo 4.8, tengo 3.3, entonces la línea que voy a trabajar ahora no es una línea. Yo no lo hice este riesgo, no sé si tú hiciste, Raúl, pero no importa. Entonces, yo abrí una vez más. Debe ser una persona que no nos gusta, Raúl, porque tú cerras y le abre una vez más. Si es posible, saca a esta persona de la charla. Sí, lo voy a sacar. Estoy buscándolo. Gracias. Hola. El Galaxy ¿Hay forma de eliminar J5 ese Prime. inadaptado? Galaxy. Galaxy J5 Prime. Doctor, solo tiene que presionar el micrófono que está en blanco a su lado del nombre. Sí, yo estoy buscando. Yo no puedo. El nombre Galaxy J5, allá al lado hay un micrófono. Ahí presione y estoy buscando el Galaxy J5. Inadaptado, por favor. Está arriba, en los anfitriones arriba, debajo de su nombre, debajo de Luis Nantes. Sí, es que muchas veces es diferente la imagen que miramos en diferentes computadores. Entonces, solo para recordar, entonces el micro mini pilar tiene 3.3, el mini pilar tiene 4.8. El micro mini pilar solo tengo recto, el mini pilar tengo 17 y 30 grados, en el HE tengo 30 grados. Tengo solo que recordar que mismo la filosofía siendo exactamente la misma, acá tengo una línea de aditamientos con 4.8 y acá una otra línea de aditamientos con 3.3. ¿Está bien? Entonces, el mini pilar, y ahora voy a pasar para que Raúl pueda mostrar su caso. Este es un caso hecho por Raúl. Raúl, te paso la pelota. No, sigue nomás. Ya, gracias. Este es un paciente, también como... Ahí está, déjalo ahí, por favor. Es un paciente dentulo hace muchos años y que siendo jovencito, siendo adolescente, le quitaron los 4 dientes anteros superiores por un problema de apillamiento dentario. Entonces, lo que sucedió fue que después de muchos años, el paciente decidió colocarse implantes y viene en estas condiciones. Si por favor pudieras pasar a la siguiente. Ya está. La cirugía que se le realizó fue la cirugía de expansión en bloque, o sea, un split crest que se le llama, utilizando el motor piezoeléctrico, fracturando la tabla vestibular para producir una expansión colectiva, ¿no? Y poder colocar 3 implantes en un espacio, en un lugar donde el hueso era demasiado delgado. Esto permite colocar varios implantes a la vez y permite también preservar la tabla vestibular, un volumen de hueso vestibular, y también además hacer un aumento de hueso en la zona vestibular. Siguiente, por favor. Y después de varios meses, pasa a la siguiente, por favor, para no cortar la... profesor, ahí está. Se inició la rehabilitación, el implante del lado derecho, en la pieza 1-2, perdón, el incisivo derecho, lateral derecho, se colocó un implante delgado, Unitight, y los otros 2 fueron implantes Strong, ¿no? Se colocaron unos pilares, unos abutments atornillados. Pasa a la siguiente, por favor.
y luego un puente que unió de diferentes piezas. El puente fue realizado con la tecnología CAD-CAM, ¿no? Y para ello, pues, uno toma la impresión, tomé la impresión, y esa información fue enviada al laboratorio, le hicieron el vaciado en laboratorio, y ahí hicieron la dúplica y el escaneado del modelo con el SCADIBOM, ¿no? Y luego confeccionaron unos pilares hermosos, ¿no? Un puente hermoso, con todas las complejidades del caso. Siguiente, por favor. Entonces, luego, la idea también aquí era colocar unas coronas atornilladas. Fíjense que el volumen de la zona vestibular también es bastante limitado, ¿no? El siguiente, y finalmente, con la sonrisa terminada. Sigue nomás. Entonces, aquí la selección, el colocar un puente de 3 piezas ferurizado, fue debido a que el hueso, a pesar de la técnica del split crest, quedó de todas maneras bastante delgado en el lado derecho, y me obligó a colocar un implante delgado. Ese implante delgado trae consecuencia, porque como hemos dicho, no existen pilares angulados, por lo cual hubo que tener bastante cuidado al momento de colocar el implante. El colocar pilares atornillados sobre un nos ofrece una ventaja que nos permite compensar aquellas discrepancias que existen en sentido vestíbulo palatino. Sigue nomás, Luis. Raúl, desafortunadamente Galaxy 5 el audio Prime, ¿no es está cierto? muy malo. El audio está muy malo. Ya No sé está. si las personas Ya lo pueden ubiqué. comprender. Está perfecto. Ya Y es una persona salió que va a abrir una vez más. Es alguna broma que están haciendo Ya con está. nosotros. No, ya está anulado justo el roncador. Perfecto. Sigue nomás, por favor. Incluso la imagen que está ahí. Puta, qué cagada. Entre otros. Sí. Bueno, entonces, solamente para terminar entonces la charla y más que todo para simplificar cómo hacer la selección de los aditamientos, hablemos acá de una imagen general de todo que hablamos en la charla de hoy, ¿sí? Entonces, la idea es que si es una pieza cementada, yo tengo que elegir si quiero una pieza que se puede tallar, es el abutment cementado. Si tú quieres una pieza prehecha y a que más me gusta, es el abutment universal. Cuando la angulación es muy grande, utilizo el lujo. Cuando voy a hacer piezas atornilladas, si no tengo altura y no tengo más lo que hacer, utilizo el lujo. Para los otros casos, cuando es unitaria, es el pilar cónico, tengo que recordar que necesito 7 milímetros, y para las piezas múltiples utilizo el mini pilar o el micro mini pilar. ¿Está bien? Con esto finalizamos acá. Raúl, si quiere ahora hablar algo. Más bien, aprovechando el chat, si pudieran colocar sus preguntas, por favor, les agradeceríamos para poder ir absorbiendo algunas preguntas, ¿no? Aparte, lógicamente, que la primera pregunta es si ya le apagaron el micrófono a quien estaba roncando, aunque lo ubicamos un poco tardíamente, pero ya lo ubicamos. Bueno, este es un tema muy interesante para seleccionar los pilares, como ha dicho el profesor Luis Nantes. La selección de los pilares en la zona anterosuperior es crítica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tenemos el volumen de encía y quisiéramos colocar unas coronas sobre abutment atornillados, pero eso no es posible. Más bien, no sé, Luis, tú que estás ahí, ¿tendrías algún alcance sobre los pilares universales, ¿no? Que tienen muchas ventajas estéticas, sobre todo con relación a la poca manipulación del encía? No sé si pudieras hacernos algún alcance, el uso de en qué casos recomiendas utilizar abutments universales, ¿no? ¿Y qué es un abutment universal? Entonces, el abutment universal a mí me gusta utilizar en todos los casos. Yo estoy solo compartiendo mi pantalla para el abutment universal cementado, ¿no? Sí, el abutment universal para cementada. Para cementación.
Entonces, a mí me parece el ideal especialmente para los casos estéticos. Entonces, cuando voy a hacer un caso, incluso muchas veces, si voy a trabajar, por ejemplo, con CAD-CAM, yo utilizo el abutment universal. Perdóname, tú me preguntas, perdóname, ¿el universal o el Cualquier pregunta, cementado? háganlo a través del chat, por favor. No vas a estar compartiendo nada. No, Raúl, te preguntando, ¿tú me preguntó del cementado o del universal? Del universal. Entonces, el universal es mi elección siempre para hacer en los casos estéticos. Incluso cuando voy a hacer con CAD-CAM, pongo el universal y hago el escaneamiento del universal directamente. Entonces, a mí me encanta porque el abutment universal tiene la gran ventaja que yo puedo elegir recto, 17 o 30 grados, la altura de tres mucosos 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5, y al final también poder trabajar con la altura protésica de 4 y 6 y de ancho 3,3 y 4,8. Entonces, como es el más que más se puede personalizar, a mí me parece una gran ventaja. Puedes poner grabar. Acá dice una pregunta, cuando la altura es más de 3 milímetros, ¿qué es lo recomendable? ¿Utilizar un pilar cementado Te van a angulado quedar o un guardados. plano? Pon nomás con un clic. No te escucho, Raúl, porque hay una serie de personas hablando al mismo tiempo. Pero mi amor, te tiene que, más bien, ojalá el anfitrión te, mira. A ver, el colega mexicano, por favor. Creo que es una... Ahí está. No, ni filme. No va a dejar, no le digas, a él no le... Ya está. ¿Aló? Luis, ¿se escucha ahora sí? Sí, ahora sí tú puedes repetir. Ahora sí, ya lo ubiqué. Ya. Es un trabajo arduo estar anulando cada uno de los micrófonos. Decía aquí una pregunta que en qué caso, ¿cuál es la mejor recomendación cuando la altura de la encía es mayor de 3 milímetros? Esa es una de las preguntas que hacen los doctores. No, si es más de 3 milímetros, yo tengo aditamientos con 3.5, 4.5, 5.5. Si es más que 3, no hay ningún problema. Ya, acá dice otra pregunta, cuando se colocan implantes inmediatos, ¿no? ¿Qué tipo de granulado de hueso se coloca? Ahí sí compartiríamos el criterio porque de repente pudiéramos tener distintas opciones. ¿Tú qué material es el que utilizas? Cuando estamos hablando del Como gap, del implante, el implante post-exodoncia, ¿qué tipo de relleno de hueso recomienda? Dice acá. cuando estamos haciendo un implante inmediato, que tenemos este gap que es pequeño, estoy más acostumbrado a utilizar las partículas más pequeñas porque se compacta mucho mejor el hueso. Entonces, son partículas más pequeñas para este tipo de caso. Y utilizo siempre, incluso ayer estaba acompañando una charla muy buena de mi amigo Charlie de Paraguay y justo hablaba de esto. Si tú tienes la pérdida de la pared vestibular, ahí sí necesita poner una barrera para que no haya la competencia entre el tejido duro y tejido blando. Pero si tú tienes la barrera, solo ponga, porque esta tabla vestibular es dento dependiente. Entonces, cuando tú saques el diente, es muy probable que tú vas a perder esta pared. Por eso, rellenar con hueso es una forma de controlar un poco mejor esta pérdida. Entonces, estoy acostumbrado a poner el injerto en todos los casos de implantes inmediatos. En los casos anteriores, 100% pongo el injerto conectivo que saco del palato, está bien, de tejido blando, solo para tentar manipular mejor este tejido y llegar al final con una calidad de hueso mucho mejor. Y acá hay una repregunta, dice que injerto es mejor para el gap, seno injerto o injerto. No sé si me permites dar una opinión. Por favor. Sí, eso depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico, el senoinjerto, o sea, el injerto de origen bovino o algún otro tipo, otra especie animal, permite una mejor regeneración de volumen de hueso a largo plazo, pero la ventaja del hueso, debo entender, está hablando de injertos, los injertos sintéticos y hidroxiapatita beta, tienen la ventaja y desventaja que no se reabsorben en corto tiempo, lo cual como relleno, ¿no? Entonces eso hace de que como ventaja mantiene o preserva el volumen de hueso porque no se va a reabsorber,
sobre todo a nivel crestal, pero a nivel del resto de la cortical va a ser un problema porque no va a permitir que se resuelva lo suficientemente rápido en su totalidad como para producir una mejor osintegración. O sea, depende el lugar donde hayamos colocado el hueso. Ahora, lo que sí es cierto, y de repente no es la pregunta, pero por ahí veo una pregunta también, es que la mejor opción para un implante inmediato, posexoóncea, como quieran llamar, es la colocación del implante, el relleno del gap y la colocación de una corona provisional, ¿no? Ese es básicamente. Perfecto, así lo es. Entonces, miren, y tenemos que recordar que nunca va a ser el material la parte más importante del proceso. Mucho más la técnica, la filosofía del trabajo, entonces conocer cómo es la fisiología del paciente y todo es una forma mucho mejor de trabajar. Yo miro acá una otra pregunta, ¿cuándo utilizar cementada o atornillada y qué criterios tomo? Para casos anteriores, solamente trabajo con prótesis, casi siempre con prótesis cementada, me parece un poco más estética y más sencilla, porque para la atornillada tiene que estar en la posición 100% exacta, y hoy como solo utilizo con Morse, la prótesis cementada es muy buena. La atornillada la utilizo en las híbridas, en las múltiplas, algunas veces en la parte posterior, o en los pacientes que yo tengo que sacar la corona porque sé que el paciente no higieniza bien, le tengo que hacer manutenciones. Entonces, cuando me parece que la reversibilidad es muy importante, utilizo la atornillada. Debemos nos recordar que la atornillada tiene pequeñas desventajas que son, uno, el orificio que siempre está con un otro color, y es increíble como a algunos pacientes les importa tanto esto, y también recordar que muchas veces va a ser justo el punto donde va a estar la oclusión del diente antagonista, y esto es un problema porque tú cerras con compósito y tiene un punto de oclusión, y a muy corto plazo empiezas a desgastar este compósito y en 2-3 semanas tú ya tienes una otra posición. Entonces, hay ventajas y desventajas. Al final no va a ser esto la parte más importante. A mi sugerencia a los que hacen más atornillada, que empiecen a hacer más cementada, y el opuesto, los que hacen más cementada, experimentar la atornillada, porque el ideal es tener todo este arsenal para mirar cuál es el punto ideal para trabajar en cada movimiento. ¿Aló? Raúl, ¿tú estás cerrado tu micrófono? Sí, la pregunta, hay un doctor que está haciendo una pregunta, ¿qué experiencia o qué recomendaciones puede hacer respecto a los pilares de circonia? Nosotros no tenemos pilares de circonia en sí, entonces cuando trabajo con circonia, es cuando trabajo con la circonia en los casos CAD/CAM. Entonces utilizo, no se fue posible hablar hoy de los aditamientos en CAD/CAM, después podemos hablar. Entonces hay un T-Base en SIM, que es como si fuera un núcleo de titanio, que es un link, una conexión para el implante, y ahí sí yo puedo trabajar la parte interna. En casos posteriores, muchas veces utilizo, por ejemplo, las monolíticas enteramente en circonia, y en otros casos utilizo la circonia como la base, como el coping para hacer una cerámica. Entonces, puedo utilizar la circonia como una corona directa monolítica o como solamente una base para una cerámica. ¿Está bien? Nos pregunto si hay otros cursos, workshops, hablar de los aditamientos, sí. Después vamos a tener otras charlas. Raúl después va a hablar de que es muy probable que tengamos otras opciones como esta, pero a más que todo, esta charla está siendo grabada, entonces después ustedes pueden entrar en contacto directo con Raúl, con ONS o mismo con SIM. Me parece que va a estar disponible, ¿no, Raúl? Sí, justamente queríamos aprovechar la oportunidad primero para agradecer al profesor Luis Nantes, para agradecer a la empresa SIM que ha hecho posible esta y todas las conferencias que van a venir después. Las reuniones a través de este medio, ¿no? Se van a realizar, o sea, la próxima reunión con SIM va a ser de acá a 2 miércoles, porque ese es el miércoles en casa con SIM, ¿no? Así lo hemos denominado. Y además también va a haber otro tipo de conferencias
pero vamos a contar con la colaboración, con la participación de múltiples profesionales de la misma talla del profesor Luis Nantes, donde se van a tocar otros temas como regeneración ósea, como implantes inmediatos y todas aquellas preguntas que ustedes han hecho con otros profesionales que también, de Latinoamérica, que también van a prestar apoyo. Estamos nosotros también ya con la relación final de todos los colegas que han ingresado y han participado en la reunión. No sé si Giovanna, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí, Giovanna? Sí, estoy por acá, Raúl. Ahí está. Nosotros también tenemos una sorpresa para ustedes, que bueno, ha sido una sorpresa anticipada. Como ustedes comprenderán, hay muchas preguntas que están quedando pendientes y que quisiéramos quedarnos hasta muchísimo más tarde, aprovechando la cuarentena. Tenemos 2 semanas para seguir hablando sin cortar. Pero de todas maneras tenemos que nosotros retirar. Pero antes de eso, la señorita Giovanna Carlos, representante de la empresa SIN de Brasil, que nos está comunicando con nosotros de Sao Paulo, no sé si tienes el resultado, hay un sorteo que estamos haciendo de media hora de consultoría con el doctor Nantes y con quien habla, de una manera privada, personal, en otro momento que coordinaremos ya una vez que terminemos esta jornada, porque entendemos que hay preguntas de repente muy especiales, muy particulares. Es decir, vamos a programar especialmente un Zoom, ¿no? Solamente entre las 3 personas, ¿no? Es decir, entre cada una de las 2 personas de manera individual, el profesor Nantes y quien habla, para absorber cualquier tema o conversar, ¿no? Sobre alguno de los problemas, preocupaciones particulares, casos que cada uno pueda tener, ¿no? Porque siempre hay cosas muy personales, muy puntuales, ¿no? No vamos a resolver problemas familiares, porque ese no es el tema, ¿no? Pero sí cualquier problema que tenga que ver con la implantología, porque siempre hay cositas, siempre, todos, como si el único que no tiene complicaciones o problemas es quien no ejerce la profesión. Todos los demás tenemos problemas. Y siempre hay algún caso en particular que nos rompe la cabeza y no nos deja dormir. Y que otro ya se rompió la cabeza y ya dejó de dormir por nosotros hace años. Y por eso es justamente que queremos tener esta oportunidad de que le hemos llamado una consultoría de media hora, ¿no? 2 personas en diferente momento para poder compartir con ustedes un tema más personal. Giovanita, no sé si estás por ahí para que nos des... Sí, estoy con el nombre acá. ¿Sí? Gustaría entonces, doctores, les agradecer el tiempo, la paciencia acá con nosotros hoy. Creo que nos fue muy provechoso. Compartir conocimiento siempre es interesante, aún más en estos momentos donde todos nosotros estamos en casa. Y les voy a compartir entonces el resultado de nuestro sorteo de la consultoría privada de 30 minutos con los doctores Luis Nantes y Raúl Boquetano también. Sorteamos 2 personas entre todos los que se inscribieron para esta charla. Entonces ahí voy a decir el nombre y saber si la persona está por ahí. Si no, ahí pasamos al próximo, ¿sí? Bueno, la primera sorteada entonces fue María Elena Barja Díaz, de Perú. ¿Estás por ahí, doctora? María Elena. María Elena Barja Díaz. Barra. Voy a escribir acá en el chat. Ya. Así, por favor. Ahí está. Barja. María sí, Elena. Perdona, mi portuñol. No, excelente. Esta fue la primera ganadora y el otro ganador fue el doctor Gilbert Vegaso Velázquez, de Perú también. Hubert, ¿no? Ya. El doctor Hubert Vegaso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que vemos caras tristes, no te preocupes, Alfredo, la próxima va a ser de todas maneras. Ese Mateo, ese Alfredo. Saludos, doctores. Muchas gracias por la conferencia, súper. ¿La doctora María Elena está por ahí? Sí, por favor. ¿Nos envía un hola o abre su micrófono? ¿El doctor Gilbert está por ahí? Hagamos una cosa bien práctica. Ya hay 2 ganadores. Da uno más, pero el tercero que seas exclusivamente el que esté presente. Perfecto. Perfecto. Los que están presentes, el tercero es entre los que están presentes. Sí o sí, el que no levanta la mano, eso sí ya no es culpa de nosotros. El doctor César Acuña. César Acuña, no es el congresista.
¿Está por ahí, doctor? La cuña, sí, del Sí, colegio. estoy por ahí. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecita? La voz inconfundible. ¿Cómo estás? Ahí, interesante la temática. Gracias. Un abrazo Muy fuerte. bien, doctor. Igualmente, igualmente. Felicitaciones, entonces. Después nos vamos a contactar con usted para coordinar la conferencia privada, ¿sí? Yo ensino cómo hacer la caipirinha, ¿sí? Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias y estamos reuniéndonos en la próxima semana, de acá a 15 días, con SIN, y de pronto en alguna otra oportunidad también para poder conversar otros temas interesantes. Que tengan Amigo, un bonito día. Luis. Solo me gustaría decir muchas gracias por la invitación, se fue un honor. Yo sé que la gran mayoría acá son de personas de Perú, un lugar que me recibe tan bien y una pena que estamos en la cuarentena, así que posible quiero volver. Puedo sentir el gusto de la comida peruana justo acá. Entonces decir muchas gracias, Raúl, por tu invitación, por tu gran soporte, por el número de personas, decir a usted y a los otros embajadores que nos ayudan tanto, como Pachi, Juan, Charlie, y personas tanto como Dr. Rosas mismo de Perú, como tantas personas que nos ayudan, que juntos somos siempre mucho más fuertes. Ustedes miraron mi correo, después pueden tener mi correo directo con Raúl. Yo estoy a disposición de todos ustedes. Espero que tengamos la oportunidad de nos vernos una vez más en alguna otra charla. Muchas gracias, buenas noches, que se queden bien. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, doctor. Paraguay presente también, sí. Estuvo muy Gracias, linda Paraguay. la charla y saludos, Gracias y saludos. saludos Gracias, a todos. doctor. Es Chao, Hugo. chao. Es Hugo. Sí, Hugo, ¿cómo sí. está, Hugo? ¿Todo bien? Bien, doctor. Acá disfrutando de la charla de ustedes. Pero Muy Hugo agradecido, es siempre un se paraguayo, aprende. pero Hugo es paraguayo, pero está siempre con otras personas. Es casi un peruano ya hoy. Sí, le extraño mucho a mis amigos de Perú. Sí, un abrazo fuerte. Abrazos, amigos. Y lo que Igualmente, necesitaren, nos llamen. Fuerte abrazo. Chao. Chao, Gustavo. Gracias.